Hay momentos en la vida en los que el mundo parece detenerse, no porque el ruido desaparezca, sino porque algo dentro de ti finalmente despierta. Es ese instante silencioso, casi invisible para los demás, donde te das cuenta de que nadie vendrá a escribir tu destino en tu lugar. Ese segundo en el que comprendes que el reloj no se detiene por tus dudas, que las oportunidades no esperan a quienes titubean y que la historia, la tuya, la de los que te precedieron, la de los gigantes que transformaron civilizaciones, siempre ha favorecido a los que se atrevieron a decidir cuando otros se escondían detrás del miedo. Piensa en ello. Cada avance humano, cada invención, cada empresa, cada sueño que atravesó la frontera de lo imposible, comenzó con una mente que eligió actuar cuando el resto solo pensaba. Edison no estaba rodeado de certezas, estaba rodeado de sombras. Ford no vio caminos pavimentados, vio barro y resistencia. Lincoln no heredó poder, heredó luchas internas. Disney no encontró aprobación, encontró incredulidad. Y aún así, todos compartían una misma convicción. La fortuna favorece a los decisivos, a quienes hacen del compromiso interno un decreto irrevocable. Decidir no es un gesto ligero, es una declaración de guerra contra la duda. La mayoría espera a sentirse lista, espera validación, espera señales, como si el universo estuviera obligado a enviarles una invitación formal antes de permitirles avanzar. Pero la verdad es que el universo se inclina hacia quienes se inclinan primero hacia sí mismos. Napoleon Hill lo entendió mejor que nadie. El pensamiento, cuando está unido a una fe ardiente y a una determinación inquebrantable, se convierte en una fuerza organizada capaz de romper cualquier obstáculo. No hablo de fantasía, hablo de dirección mental. Hablo de esa chispa que, cuando dejas de negociar contigo mismo y te comprometes con una visión, se transforma en impulso. Porque la vida no responde a los tibios, responde a los que dicen ahora, y lo respaldan con acción, disciplina y propósito. Y en ese terreno interno donde nace la decisión, la mente es el primer campo de batalla. Lo que crees acerca de ti mismo moldea cada movimiento que haces o evitas. Las personas se encadenan a historias que repiten desde la infancia. No puedo, no es para mí, no tengo lo suficiente. Pero cada una de esas frases es como un ladrillo en una prisión invisible. La grandeza no le pertenece a quienes nacieron con ventaja, sino a quienes desmantelan esas murallas internas, ladrillo a ladrillo, pensamiento a pensamiento. Los visionarios del pasado no tenían más talento que tú, tenían una convicción más disciplinada. En las fábricas oscuras, en garajes minúsculos, en oficinas improvisadas, en campos inhóspitos, hombres y mujeres decidieron creer más en su visión que en sus circunstancias. Y ahí radica la diferencia. No es la falta de recursos, sino la falta de decisión lo que apaga más sueños que cualquier fracaso externo. Cuando eliges, de verdad eliges, tu mente deja de vagar y se alinea con un rumbo. La claridad no aparece antes de la decisión, aparece después. La gente espera claridad como si fuera un premio previo a la acción, pero la claridad es hija del movimiento. Cada paso revela el siguiente. Cada intento ilumina un nuevo ángulo. Cada caída educa. Por eso, los indecisos viven atrapados en laberintos de análisis, mientras los decididos construyen caminos a través de la experiencia. Piensa en los inventores que fallaron cientos de veces,
no estaban perdidos. Estaban aprendiendo el idioma de la realidad. Cada error se convertía en una instrucción, cada tropiezo en una brújula. Porque cuando el compromiso es firme, incluso la derrota se convierte en estrategia. Y en medio de ese viaje interior, la visión se vuelve la luz que guía. No hablo de una lista de deseos, hablo de una imagen emocionalmente cargada del futuro que estás dispuesto a crear, aunque nadie más la vea. Walt Disney caminaba terrenos vacíos viendo castillos que aún no existían. Carnegie imaginaba industrias antes de que la infraestructura pudiera sostenerlas. Esa visión no era entretenimiento mental, era instrucción espiritual, era dirección para la voluntad. La visión te obliga a elevarte por encima de la opinión ajena, por encima de la duda colectiva. Te exige recordar quién decides ser, aun cuando la realidad externa todavía no refleje tu decisión. Y es ahí donde se separan los curiosos de los comprometidos. Los curiosos sueñan cuando es cómodo. Los comprometidos sostienen la visión incluso cuando duele. La disciplina es la guardiana de esa visión. Sin disciplina, la decisión se desvanece en promesas vacías. La disciplina es el puente entre el deseo y la creación. Es despertarte cuando tu mente busca excusas. Es repetir cuando nadie te aplaude. Es estructurar tus días para que tu vida deje de ser una reacción y se convierta en una construcción consciente. Napoleon Hill lo repetía de 1000 formas. La autodisciplina no es una restricción, es liberación. Es la capacidad de dirigir tu energía hacia lo que realmente importa. Mira a los grandes constructores de la historia. No fueron impulsados por motivación pasajera, sino por sistemas internos que blindaron su determinación. Convertían hábitos en armas, rutinas en cimientos, intención en estructura. Pero todo esto carece de poder sin acción, porque la decisión verdadera es verificable. Se ve en lo que haces cuando el entusiasmo se apaga. Se ve en cómo actúas cuando nadie observa. Cuando el progreso parece microscópico. Cuando lo fácil sería rendirse. Ahí, en ese terreno silencioso, nacen los resultados que el mundo luego llama suerte. La fortuna no es azar. Es el reflejo acumulado de pequeñas acciones repetidas con convicción. Henry Ford dijo alguna vez que la mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en solucionarlos. El decidido hace lo contrario. Convierte cada minuto en movimiento, cada duda en experimento, cada obstáculo en impulso. Y sin embargo, incluso en la acción, hay una cualidad que eleva a los que permanecen: la gratitud. No la gratitud superficial que se menciona en frases vacías, sino la gratitud que transforma la percepción. Agradecer no significa conformarse. Significa reconocer el valor del camino mientras sigues avanzando. Significa ver oportunidad en la adversidad, lección en la pérdida, entrenamiento en la dificultad. Los grandes líderes entendieron esto. No maldecían sus pruebas, las capitalizaban. Sabían que cada desafío desarrollaba un músculo interno imposible de comprar. Y es en esa gratitud consciente donde la mente se fortalece frente al caos, donde el corazón aprende a sostener la visión incluso cuando el viento cambia. La adaptabilidad se convierte entonces en una virtud indispensable. El decidido no se aferra al método, se aferra al propósito. Si una puerta se cierra, crea otra. Si el camino cambia, ajusta el paso sin abandonar la dirección. Thomas Edison no fracasó 1000 veces, refinó 1000 hipótesis.
Cada variación era una conversación con la realidad. Esa flexibilidad mental es la diferencia entre los que se quiebran y los que evolucionan. Porque la vida no premia la rigidez, premia la resiliencia consciente. Esa capacidad de permanecer firme en el propósito mientras eres flexible en la estrategia. El mundo moderno cambia, los mercados cambian, la tecnología cambia, pero el principio permanece. El carácter decidido aprende, se adapta, persiste. Y en esa persistencia se forja el temple del espíritu. No es resistencia ciega, es resistencia con entendimiento. Es mirar el peso sobre tus hombros y decir, esto no me destruye, me define. Abraham Lincoln atravesó derrotas electorales, pérdidas personales, críticas implacables, y aún así siguió caminando hacia una visión de nación más elevada. No porque fuera invulnerable, sino porque había decidido que su misión era mayor que su miedo. Esa es la esencia de la resiliencia. No eliminar la adversidad, sino crecer más grande que ella. Y cada vez que eliges continuar, te conviertes en alguien que tu yo pasado ni siquiera habría reconocido. Aprender se convierte entonces en una obligación sagrada. El decidido no protege su ego, protege su crecimiento. Observa, escucha, estudia, se rodea de mentes que lo desafían y no solo lo celebran. Napoleon Hill dedicó su vida a estudiar la mentalidad de los triunfadores, no para imitarlos superficialmente, sino para extraer los principios que latían detrás de sus acciones. Y uno de esos principios era claro. El aprendizaje constante convierte al individuo en una fuerza expansiva. Quien aprende, expande su influencia, refina su estrategia, eleva su impacto. Porque el verdadero poder no es imponer, es comprender. Y mientras avanzas, algo ocurre en silencio. Tu identidad cambia. Dejaste de ser alguien que esperaba y te convertiste en alguien que elige. Dejaste de pedir permiso para soñar y empezaste a construir el puente hacia tus sueños. Cada decisión, cada hábito, cada acto de valentía interna va cincelando un nuevo carácter. Y cuando miras hacia atrás, no solo ves progreso externo, ves transformación interna. Comprendes que la riqueza más profunda no está en lo que acumulaste, sino en lo que te convertiste para alcanzarlo. Porque la verdadera fortuna no es solo material, es espiritual, mental, emocional. Es la certeza de que puedes confiar en ti, de que tu palabra contigo mismo tiene peso, de que cuando dices ahora, tu vida responde. Y entonces llegas a este punto, este instante, donde vuelves a escuchar el eco de la misma pregunta que ha guiado a visionarios, líderes, creadores, soñadores y constructores a lo largo de la historia. ¿Elegirás? No mañana, no cuando todo esté alineado, no cuando las circunstancias te ofrezcan comodidad, sino ahora. Porque el presente es el único territorio donde la decisión puede respirar. El pasado ya no puede moldearse, el futuro aún no existe. Lo único real es este latido, este segundo, esta oportunidad de declarar quién decides ser. La fortuna no es caprichosa. Se inclina hacia los que se inclinan hacia su propósito, hacia los que convierten la intención en acción, hacia los que transforman la incertidumbre en energía creativa. La fortuna favorece a los decisivos. Y hoy, el universo espera tu respuesta. Elige ahora. Porque cada segundo que dudas, la vida sigue avanzando sin pedirte permiso, y lo único que realmente pierdes no es tiempo, es identidad. La indecisión desgasta el espíritu, apaga el fuego interior, convierte la grandeza en rutina y el potencial en silencio.
Observa a tu alrededor las ciudades, los rascacielos, los puentes, las empresas, los movimientos que cambiaron el curso de la historia. Todos nacieron en la mente de alguien que se negó a seguir esperando. Ese alguien no tenía garantías, no tenía mapas perfectos, no tenía aprobación universal. Lo que tenía era una voluntad convertida en mandato. Y mientras otros buscaban excusas, él buscaba caminos. Mientras otros hablaban de limitaciones, él hablaba de posibilidades. Mientras otros veían riesgo, él veía destino. Y es aquí donde la grandeza se vuelve un acto profundamente personal. No se trata de vencer al mundo, se trata de vencer la versión de ti que prefiere la comodidad antes que la expansión. Tus batallas más importantes no se libran en oficinas, calles o mercados. Se libran en tu mente, al amanecer, cuando decides quién domina, tu miedo o tu misión. Napoleon Hill escribió que el hombre que domina su mente domina sus circunstancias, porque el mundo externo termina obedeciendo al carácter interno. Cuando eliges firmeza, cuando eliges propósito, cuando eliges compromiso absoluto, reescribes el guión invisible que dirige tus decisiones diarias. Y entonces, todo cambia. Tu manera de hablar, de caminar, de trabajar, de relacionarte, de enfrentar lo incierto. La vida responde no porque sea mágica, sino porque tu enfoque se vuelve imparable. Y aunque el camino sea arduo, aunque el progreso parezca lento, recuerda que los cimientos más poderosos siempre se construyen bajo tierra. Nadie aplaudía a Edison cuando trabajaba en la oscuridad. Nadie celebraba a Ford cuando sus ideas parecían absurdas. Nadie veía grandeza en los primeros bocetos de Walt Disney. El mundo no reconoce las raíces, solo reconoce el árbol cuando ya toca el cielo. Pero tú no estás aquí para ser visto, estás aquí para convertirte, para forjar, día tras día, una voluntad que no se quiebra ante el fracaso ni se embriaga con el éxito. Porque el éxito verdadero no te eleva por encima de los demás, te eleva por encima de tus antiguas limitaciones. Y en ese ascenso silencioso surge algo aún más profundo: propósito. No el propósito romántico que suena bien en palabras, sino el propósito que duele cuando no lo sigues, el que te despierta antes del amanecer, el que te exige más verdad, más integridad, más coherencia. El propósito no siempre grita, a veces susurra. Aparece en esos momentos en los que sientes que estás hecho para más, no por ego, sino por responsabilidad. Y cuando lo escuchas, ya no puedes fingir que no lo oyes. La vida deja de ser un proceso de evasión y se convierte en un acto de alineación. Cada acción, cada decisión, cada sacrificio empieza a tener peso, dirección, significado. Pero ese propósito necesita valentía. Valentía para soltar versiones antiguas de ti mismo. Valentía para aceptar que no todos caminarán a tu lado. Valentía para soportar la soledad temporal que acompaña a quienes eligen crecer. Los gigantes espirituales de la historia no caminaron caminos poblados. Caminaron sendas estrechas que luego otros siguieron. Ser decidido no significa ser duro de corazón. Significa ser firme de espíritu. Significa avanzar sin rencor, sin resentimiento, sin victimismo, con la calma de quien sabe que su vida no está diseñada para complacer expectativas ajenas, sino para honrar una misión interior. Y mientras avanzas, descubres que la verdadera abundancia no llega cuando la buscas desesperadamente. Llega cuando te conviertes en alguien capaz de sostenerla. La abundancia no soporta a la mente débil, ni al carácter indeciso,
ni al espíritu contradictorio. La abundancia responde a la coherencia, a la integridad, a la autoexigencia, con amor propio. Los hombres y mujeres que construyeron imperios no comenzaron con imperios, comenzaron con hábitos, con decisiones pequeñas, sostenidas en silencio, con la humildad de aprender y la fortaleza de insistir. Y así, ladrillo a ladrillo, pensamiento a pensamiento, día tras día, transformaron su realidad. Y en ese proceso comprendes que no le estás pidiendo a la vida que te dé más. Estás pidiéndole que te permita convertirte en más. Y la vida responde poniendo a prueba tu determinación, tu disciplina, tu resiliencia, tu claridad. Porque aquello que no eres capaz de sostener, no estás listo para recibirlo. Cada reto es un espejo. Cada caída es un maestro. Cada obstáculo es una invitación a elevar tu carácter un nivel más. Y mientras otros huyen de esas pruebas, tú las abrazas como parte del proceso. Porque sabes que la grandeza no se concede, se conquista internamente. Y entonces, sin darte cuenta, la palabra imposible comienza a perder poder sobre ti. Lo que antes te intimidaba ahora se convierte en desafío. Lo que antes parecía lejano ahora se vuelve alcanzable. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Porque dejaste de negociar con tus dudas y comenzaste a negociar con tu destino. Porque dejaste de esperar permiso y comenzaste a firmar tus propios decretos internos. La decisión dejó de ser un acto aislado y se convirtió en tu forma de vivir. Y aún así, la vida seguirá presentándote encrucijadas, días de claridad y días de tormenta, momentos de expansión y momentos de silencio. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. No importa lo que ocurra afuera, mientras tu decisión permanezca intacta, seguirás avanzando. Porque la fortuna no premia a los que lo intentan cuando pueden. Premia a los que se comprometen aunque duela. La fortuna no pertenece a los que piden facilidad. Pertenece a los que piden fortaleza. Y aquí estás, de nuevo, frente al espejo invisible que siempre aparece cuando estás a punto de cruzar un nuevo umbral. No es un espejo de cristal, es un espejo de conciencia. Te mira, no para juzgarte, sino para recordarte quién puedes llegar a ser si eliges con valentía. La pregunta vuelve a resonar, más profunda, más firme, más urgente. ¿Seguirás posponiendo tu grandeza o decidirás ahora? Porque la vida no se expande con esperas, se expande con decisiones. Y la fortuna siempre favorece a los decisivos.